Vamos a hablar acerca de la resurrección, hermanos. Es un tema que siempre los apóstoles y en lo largo de los libros de los Hechos, todos los sermones que usted se encuentre, que son bastantes, van a hablar de la resurrección. Es un punto que no podemos sacar del Evangelio. Y al profundizar bastante, porque es un capítulo de Cristología, también encontramos mucho acerca de nuestro Señor Jesús, de su carácter, de su poder, de sus atributos, pero implícitamente pues está la muerte, ¿verdad? Si queremos hablar de la resurrección, vamos a ver un pasaje de la reacción de Jesús ante la muerte. Un humorista dijo una frase que es la siguiente: la muerte está tan segura de que va a ganar que te da toda la vida de ventaja. Y así son los humoristas, como que te puedes reír, pero te quedas reflexionando. Es algo bien profundo eso, de que nos hace pensar, ¿verdad?, acerca de esa realidad. Y muchas veces cuando no estamos en una circunstancia donde la muerte está cercana, si alguien está próximo a fallecer o falleció recientemente o estamos en un funeral, a veces no reflexionamos de la muerte, hermanos, pero hoy vamos a reflexionar pues este tiempo y cómo es que la resurrección pues nos da esperanza. Cuando lo entendemos, yo le quise titular a este sermón: Jesús es la resurrección. Así literal, porque Él se atribuyó pues verdades de que Él mismo es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, yo soy la luz de este mundo. Y vamos a ver, hermanos, el último milagro que presenta este evangelio. Cuando Juan pues concluye, habla de 7 milagros, y a manera de repaso, en el capítulo 2 nosotros vimos acerca del milagro del agua en vino. Vimos también en el capítulo 4 la sanidad del hijo del oficial del rey. En el capítulo 5 encontramos la sanidad del paralítico, la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6. En ese mismo capítulo Él caminó sobre el agua, pero también dejó la señal de la curación del ciego de nacimiento. Hasta ahí son 6 señales, hermanos, y cada una va subiendo un poco más acerca de intensidad, de gloria. Y este es el último milagro o la señal que registra Juan el evangelista. Dice lo siguiente en la Biblia de John MacArthur: la resurrección de Lázaro es más potente que todas estas señales e incluso más monumental que la resurrección del hijo de la viuda de Naín o de la hija de Jairo, que encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué, hermanos? Porque esas resurrecciones fueron instantáneas, tenían muy poco de que habían muerto esas personas. Y aquí hay una peculiaridad, porque hay una creencia de los judíos de que el alma, el espíritu, deja al cuerpo después de 4 días. Y Jesús quiso esperar 4 días para que este milagro fuera más impresionante. No fue como la resurrección, que es posible que haya hecho más, pero en los evangelios tenemos descritas muy poco. Este es al final del ministerio de nuestro Señor Jesús, y Él pues hace esto con una señal, hermanos, no simplemente este milagro. Y vamos a ver 3 cosas. La primera es que tenemos que profundizar algo de los estragos de la muerte en este mundo caído. Y también vamos a ver cómo es la compasión de Jesús en el duelo de las personas. Y por último, pues es necesario que veamos que hubo una reacción, y esa reacción también tenemos que nosotros pensar al respecto, cómo va a ser nuestra reacción ante esa afirmación que Jesús dijo: yo soy la resurrección. Miren, vamos a ir abarcando los versículos sin dar una lectura general al capítulo porque está extenso, pero déjenme leer los primeros 6 versículos. Dice de la siguiente manera, para iniciar con este punto: los estragos de la muerte en este mundo caído. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos.
Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta historia, hermanos, Juan pues da por sentado de que es una familia de 3 hermanos, y esos hermanos eran pues al parecer bastantes conocidos por la comunidad de los creyentes. Nos habla de Marta, María y Lázaro, y vivían no muy retirados, no muy lejos de Jerusalén. Y menciona de María, la que ungió los pies del Señor, porque son eventos que ya han pasado, aunque él lo describe a detalle en el siguiente capítulo. Pero habla de aflicción que había en este hogar. Así está la escena. Su hermano está, yo me imagino, tal vez agonizando. Está con una enfermedad que ellos saben que no hay remedio, pero sin embargo conocen a la persona correcta a quien acudir y sabían precisamente dónde estaba. Este pasaje no nos habla el lugar exacto donde estaba Jesús, pero ellas lo sabían y dijeron: manden a llamar a Jesús. Al parecer estaba un día de camino, porque Jesús llega y en ese mismo día yo creo seguramente falleció Lázaro, pero Jesús dice: me tengo que quedar 2 días más, pero es con un propósito. A pesar de que él ya sabía que las 2 hermanas tenían un dolor muy profundo. Y esos son los estragos de la muerte en este mundo caído, hermanos. Es muy difícil, yo quiero creer que hasta imposible, si estás más o menos bien, incluso de tus facultades mentales, que pierdas a un ser querido y no llores, no te aflijas. O que esté al borde de la muerte y tú no estés afligido. Entonces es una realidad de que cuando está próxima la muerte va a haber aflicción. Y nuestro Señor Jesús dice: yo sé que ellas están afligidas, pero sin embargo me tengo que esperar 2 días más y va a ser para bien. Jesús, hermanos, nunca debemos de dudar que Él es el más sabio y Él sabe de qué manera le va a traer más gloria el hacer las cosas. Entonces uno pudiera ver este pasaje con un poco de desesperanza, porque o te puede desesperar y decir: ¿por qué se tardó más? ¿Por qué no fue inmediatamente? E imagine cómo era la escena en la casa de estas mujeres. Yo creo ellas ya sabían que era su última esperanza y se quedaron pues contemplando a su hermano, y lo que más esperaban es que vinieran lo más pronto posible Jesús y les acompañara. Y ellas no tenían absolutamente duda de que Jesús sanaba enfermos, pero no llegó Jesús. Ellas se quedaron ahí. Y esa aflicción, hermanos, pues se agravó más. Ellas seguramente no comprendían en ese momento el porqué de las cosas. O sea, fuimos a la persona correcta, y sin embargo nos habla de que pues en el versículo 5, fíjense cómo se le describe: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Entonces, a pesar de que él tiene un amor profundo por ellas, él hizo todo eso de manera intencional. Él se quedó esos 2 días para alargar pues esa situación tan triste, tan agobiante. ¿Pero por qué? Porque Jesús sabe que todo esto va a ser para la gloria de Dios. Algo trágico, hermanos, Él es capaz de tornarlo en una gran bendición. Y así que esa demora de 2 días fue algo intencional. ¿Por qué? Porque quería ofrecer algo mucho mejor a sus amigos. Tal vez nosotros hubiéramos pensado, y lo que ellos tenían en la mente era decir: pues lo mejor que puede hacer Jesús para nosotros en este momento es sanar a Lázaro. Pero, hermanos, los pensamientos de nuestro Dios son más altos y mejores que los de nosotros. Así que yo voy a dejar que muera. Y eso va a ser mejor para ellas. Así que, fíjense, continúa la historia en el versículo 7.
Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. A ellos les parecía algo increíble, ¿no?, lo que estaba afirmando Jesús acerca de regresar allá, porque pues estaba cerca, ¿no?, en Jerusalén. Y toda esa región, entre más cerca estaba de Jerusalén, si lo llegaban a ver de nuevo, lo querían matar. Nada más para recordar en el contexto inmediato, en el capítulo 8, el versículo 59, cada vez que Jesús hacía esas declaraciones sorprendentes de quién era, ellos se enfurecían y la respuesta de ellos era la siguiente: entonces tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y fíjese, en el capítulo 10, en el versículo 31, recién lo veíamos la última vez, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Tenían un coraje tremendo porque pues era la manera, lapidar a alguien que blasfemara el nombre de Dios. Y eso es algo sorprendente para los discípulos, ¿no? ¿Cómo es que quieres ir allá otra vez? Pero Jesús da una respuesta y dice: mientras haya luz, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Así que para Jesús, mientras viviera, hermanos, significa que Él iba a hacer todo lo que podía traerle gloria a Dios. Así que nadie iba a detener que Él siguiera haciendo obras milagrosas, que hiciera haciendo señales, porque para eso había venido y Él conocía perfectamente cuándo era su hora. Eso es un evangelio también que cada rato, constantemente nos dice que hay una hora donde Él va a ser entregado, que Él va a terminar la vida, pero mientras no venga esa hora, hermanos, es de día. Y mientras sea de día, yo voy a hacer la voluntad del Padre. También en el capítulo 5, el versículo 17, dijo lo siguiente: Jesús respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo, tengo que hacer más obras para glorificar a Dios. Y esa es la respuesta que le está dando a sus discípulos. Continuamos en el versículo 11, dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. ¿Por qué? Ellos pensaban como pues lo natural, ¿no? A veces el sueño restaura pues físicamente a las personas de una enfermedad. Se deja en cama y es también lo que prescriben los doctores, además de un medicamento: váyase a descansar, duerma. Y es lo que pensaban, ¿no? Pues no está tan grave Lázaro. Sin embargo, fíjense, en el 13, Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Jesús dejó que muriera Lázaro y Tomás hace una afirmación. Yo sospecho que se le adelantó un poquito a Pedro porque él decía ese tipo de cosas: vamos a morir con él. Y lo más seguro es que se refería: vamos a morir con Jesús, no con Lázaro. Jesús ya está dispuesto a ir allá donde lo quieren matar, pues ¿qué remedio hay? Vamos a morir con Jesús también nosotros. Si Él quiere regresar a ese lugar donde lo odian y lo aborrecen, pues vamos a acompañarle. Pero pues en este momento ya pasaron los 2 días después de haber recibido la noticia. Y Jesús, hermanos, explica como sueño, esa es la palabra que Él utilizó, a ese estado intermedio entre las dos vidas. Lázaro tenía una vida física, así como estamos tú y yo en este lugar, pero hay una vida eterna. Sin embargo, se encuentra una especie de sala de espera. Una sala de espera donde a lo largo de todo lo que dice la Escritura, comprendemos que tiene que pasar un juicio final donde se van a separar los cabritos
y las ovejas, ¿verdad? Los que van a estar una eternidad en la gloria de Dios y los que van a pasar una eternidad en el infierno. Y a ese estado, que no sabemos exactamente qué lugar es, pero dice, es como un sueño. Así que yo tengo que ir a despertar a Lázaro. Tengo que ir a despertarlo de ese estado intermedio entre las dos vías, ¿verdad? Ya no está en la vía física, pero vamos a despertarlo. Así que ya todos están acompañando a Jesús y dice el versículo 17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y Jerusalén y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y ahí tenemos el primer encuentro con Jesús de las 2 hermanas que quedaban con vida. Es Marta, que otros evangelios, por ejemplo, Lucas habla de que es la que se sentó a los pies de Jesús para escucharle cuando su hermana María estaba afanada. Entonces es esta familia tan íntima de nuestro Señor Jesús que pasaba bastante tiempo ahí con ellos. Y el encuentro que tiene ahí con Jesús, tienen un diálogo donde debemos de puntualizar, hermanos, que Marta nunca pensó en una resurrección literal en ese momento. Nunca se había esperado de que su hermano resucitara ahí. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Jesús ya sabe que ella está pensando, aunque hace afirmaciones como, yo sé que pues si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Y a simple vista, y es muy probable, ¿no?, que nosotros o muchos lo puedan interpretar como cierto reproche, pero no es así, hermanos. Cuando alguien ama a Jesús y camina y le conoce y está con él por bastante tiempo, también entiende que su voluntad es perfecta. Y ella ya estaba resignada, no llegaste, se murió, pero sin embargo yo sé que Él puede resucitar en la resurrección final. Entonces Marta ya estaba viendo a futuro. ¿Por qué? Es lo que creían los judíos. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en capítulo 12, versículo 2, es algo que ellos habían abrazado, ¿no?, acerca de la resurrección. Es algo que no creían firmemente de todo corazón. Fíjense cómo dice aquí. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y Marta se refería a eso. Yo sé que va a resucitar, pero va a ser allá lejano en el futuro, no va a ser hoy mismo. Y Jesús es cuando hace esa afirmación tan sorprendente, ¿verdad? Yo soy la resurrección. Y esas palabras, hermanos, son interesantes y deben de traer bastante esperanza. ¿Por qué? Jesús dijo más declaraciones, hermanos. Al menos en este Evangelio 6 les podemos contar. Hemos visto ya alguna de ellas. Dijo, yo soy el pan, en el capítulo 6. Cuando hizo ese milagro, ¿verdad? Él dijo también, yo soy la luz, yo soy la puerta. En el capítulo 10 dijo, yo soy el buen pastor. Y ahora Él está diciendo, yo soy la resurrección. Y es una palabra que, pues tal vez nosotros no, es un poco abstracta, no sé cómo lo vea usted, porque si dice, yo soy la luz, pues me ilumina para que llegue con el Padre. Yo soy el pan de vida, pues me sacia, me hace sentir pleno. Yo soy el agua,
entonces pues ya no volveré a tener sed. Son analogías que uno a lo mejor la podemos entender un poquito más fácil, pero ¿por qué Jesús también dijo, yo soy la resurrección? Yo soy la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quisiera que lo entendiéramos y a ver si nos puede servir pensar en la siguiente manera. Yo soy la puerta o el portal para que tú llegues a la vida eterna. ¿Por qué? Tienes que resucitar, se te tiene que volver a dar otro cuerpo, tienes que volver a despertar, pero vas a estar en una situación mucho mejor. Vas a estar con un cuerpo glorificado y delante de Dios. Y también, como veíamos en Daniel, también hay una resurrección para ignominia o para castigo eterno. Pero ese estado eterno tiene que pasar por esa puerta. Y Jesús dice, yo soy el que controlo esto de la resurrección. Nadie va a despertar de ese sueño a menos que pase a través de mí. Yo soy la resurrección. Jesús, hermanos, entonces se convierte en la única persona donde podemos tener esperanza. Es la única persona que dijo esta frase. Y es algo que debemos de abrazar y nos va a traer consuelo. Los estragos de la muerte de este mundo caído, todas las personas estamos destinados a pasar por ahí, por esa muerte. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo puedo evitar esa muerte. Ahora, hermanos, vamos a ver la compasión de Jesús en el duelo de las personas, porque también ese es un pasaje que nos puede traer esperanza y consuelo cuando estamos ante la pérdida de una familia. A veces se nos hace difícil consolar a las personas, pero si nosotros comprendiéramos este pasaje, hermanos, de una manera bien profunda, traería primero que nada pues consuelo y esperanza a nosotros, y estaríamos también capacitados para compartir esas verdades a los que también están en la aflicción. Miren, fíjense lo que hizo Jesús. Continúa en el versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándolas, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y ahí está Jesús, hermanos, ante esta escena que nosotros experimentamos a través de la muerte. Cuando pierdes un ser querido, es un llanto incontrolable, es un dolor tan agudo en el corazón, es algo de lo peor que podemos experimentar. Yo no recuerdo que se haya muerto alguien muy cercano todavía a mi vida que yo ame, así como mis padres. Pero estuve en un funeral donde un misionero perdió uno de sus discípulos que amaba mucho, un joven que apoyaba bastante la iglesia, y él era el pastor del pueblo, él tenía que oficiar el funeral, y cuando lo estábamos enterrando, pues este hermano se veía serio durante todo el funeral, pero llegó un punto donde él estalló en llanto, y yo lo tenía al lado, y él tembló, ¿no?, por ese llanto tan fuerte que es incontrolable. Pues yo traté de abrazarlo porque sus hijos estaban muy lejos, y sentí ese dolor, hermanos. O sea, es algo que él ya no pudo guardarse. Él, yo creo que trató de ser fuerte, estuvo ahí, pero de pronto estalló en llanto, hermanos. Y él era el pastor, tenía tantos años ahí como misionero, y él conocía estas verdades. Pero sin embargo, hermanos, no podemos evitar ese dolor ante esa pérdida. Así que Jesús contempla eso. A Marta llegar, y es dramática la escena. ¿Por qué? Porque se arroja a él.
Y ahí vienen todos los demás del pueblo, sus amigos, y vienen también bien conmovidos de espíritus, porque también a ti te duele, te conmueve ver el dolor de otra persona, y ellos agregan ese dolor. Y Jesús, hermanos, no soportó quedarse indiferente a eso. Y fíjense, las traducciones nos hablan algo muy especial que tenemos que meditar un poco. Aquí en el versículo 33 dice, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Entonces esa palabra profundamente no fue superficial, hermanos. El conmoverse es que pudo ser empático. Nuestro Señor Jesús, hermanos, ha sentido lo que es una pérdida de un ser querido. Y no solamente eso, ha podido ser empático, pudo ser empático ante las personas que tienen ese dolor. Por eso en Lucas, cuando se narra en el capítulo 7, la viuda de Naín que perdió a su hijo, dice, él detiene el féretro y dice, alto, resucita al hombre, porque también tuvo compasión de esa mujer que era viuda, era su único hijo aparte. Entonces Jesús, hermanos, sí siente el dolor de las personas y no se puede quedar así. Él no pudo ser indiferente, aunque sabía que era para la gloria de Dios. Él había dicho antes, yo voy a esperar y voy a permitir que Él pase a ese estado de sueño. Y aunque uno pudiera decir, pues él ya lo había previsto, ya sabía que se iba a morir, o sea, ¿por qué le afectó tanto? Y también se conmovió tan profundamente, hermanos, porque él también era 100% humano. Y más que nadie, él tenía compasión de las personas. Así que él sabía que también eso traería gloria a Dios. Fíjese el versículo 34. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Esto se me hace tan sorprendente, hermanos, porque Jesús que ande preguntando dónde lo pusieron, es para hacerse igual a las personas que estaban con él. Él era soberano, él no había perdido el 100% de su naturaleza divina. Él sabía, si él conoce los pensamientos de las personas, pero ¿por qué preguntarle si él ya sabía? ¿Por qué, hermanos? Porque él es completamente empático a las personas. Si yo sé cómo están sufriendo y quiero que se identifiquen de que yo soy igual, uno con ellos. Hasta esa misma declaración nos habla mucho acerca de nuestro Señor Jesús, de qué tanto puede ser uno con sus hijos. ¿Dónde lo pusieron? Eso como para decirle, a ver, llévenme ahí a ese lugar. Continuamos en el versículo 35. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que también Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo. Dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí está nuevamente, hermanos. Jesús no se conmovió solamente una vez. Yo creo durante todo ese camino que tuvo que llegar al sepulcro de Lázaro, él estaba conmovido. Se acerca ahí y otra vez se vuelve a conmover. Cuando iba rumbo al sepulcro, dice el versículo 38. Entonces, conmoverse profundamente, hermanos. Sabemos que es algo que los judíos entendían en su lenguaje, algo que expresaban hasta como con un enojo. Cuando los estudiosos han revisado esta palabra en el griego, ellos saben que implica también un cierto enojo. Fíjense cómo tradujeron la Nueva Traducción Viviente. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Por qué? Porque así dice esta traducción. En el versículo 33 dice, se enojó y se conmovió profundamente. Y en el versículo 38 dice esta traducción, Jesús todavía estaba enojado
cuando llegó a la tumba. Y podemos, tal vez algunos, pensar de qué se enojó, por qué dan ese sentido, esas traducciones. No es para nada. Yo pienso, hermanos, que fue por incredulidad de la fe de sus hermanas, sino más bien de los estragos de la muerte de este mundo caído. Él también sentía pues ese dolor que experimentan y también le enoja. ¿Por qué, hermanos? Porque Él hizo todas las cosas perfectas. Él hizo un Edén donde Adán y Eva iban a estar felices y Él había diseñado este mundo para que no hubiera muerte. Pero como ahora hay muerte, eso le enoja a Jesús, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que estar haciendo las personas padeciendo y teniendo esos encuentros tan duros con la muerte y un sufrimiento? Yo no sé si tal vez al acercarse, Él percibía también la tensión. Y estás tratando de llevar un duelo y te estás acercando a la tumba y también puedes ser conmovido más fácil. Su hermana Marta, ahí es donde comprobamos que ella seguía sin entender que no iba a ser resucitado ese mismo día, porque le dice, oye, ya tiene 4 días de muerto, ¿cómo? ¿Por qué quieres abrir la tumba ahora? Ha de oler muy mal. Así que Él comprende perfectamente ese dolor y tiene un propósito, ¿verdad? En Hebreos, hermanos, en el capítulo 5, en el capítulo 4, versículo 15 les leo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que así se le describe a Jesús. Él fue capaz de llorar. Él no se quedó nada más serio y se aguantó el llanto, ¿no? Dice, Él fue tan empático que sintió ese dolor y hasta sintió un coraje de los estragos de la muerte en este mundo. Pero también derrama lágrimas, hermanos. Y por eso en Hebreos dice, Él puede ser ese sacerdote que no es lejano, donde tú dices, oras a Dios en un momento de tristeza, de agonía, de debilidad, y dice, pues es que no creo que Dios me comprenda. Él es Dios, yo soy hombre, yo sí sufro. Pero no es así, hermanos. Él, mejor que nadie y más perfectamente, comprende cualquier tipo de dolor aquí en este mundo. ¿Por qué? Él dice, yo soy la resurrección. A través de mí tienen que pasar todos los que han muerto. Yo comprendo perfectamente qué es esto. Y es lo que nos muestra este pasaje. Él fue capaz de conmoverse y llorar. Y está ahí, ¿verdad? Quiten la piedra, da la orden. Su hermana, la hermana de Lázaro, replica, ¿por qué vas a hacer eso? Y le repite algo que es esencial. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y si quieres ver la gloria de Dios, tienes que tener una fe profunda en Cristo Jesús. ¿Por qué Él hace las cosas? Él, desde que empezó esta historia, dice, todo esto es para bien, todo esto es para traer la gloria de Dios. Pero si hay que traer la gloria de Dios y también nosotros tenemos que contemplar eso, es necesaria la fe. Y a eso invita Jesús a Marta. Tienes que tener esa fe. Fíjense en el versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Así que esa fue el milagro, esa fue la resurrección. Con autoridad grita Jesús, pero sin antes decir, yo sabía que me habías escuchado, Dios. Y lo dije en voz alta para que todos los demás creían. ¿Qué fue todo lo que estuvo refiriéndose aquí Jesús? A ese diálogo con sus hermanas. Ahí estaban todos los espectadores, ahí estaban viendo qué le iba a decir Jesús. Todos aquellos que les decepcionó y dijeron, pues sí, pudo haber sanado a un ciego de nacimiento y ¿por qué no sanar a Lázaro si no estaba tan mal?
Pero esos diálogos cuando Él les dice, cree en mí, yo soy la resurrección, cree en mí y verás la gloria de Dios. Eso lo dijo en voz alta Jesús. Y desde ahí, hermanos, Él sabía que el Padre le iba a escuchar para alcanzar a todas las personas que estaban contemplando la muerte de Lázaro, el duelo de sus hermanas. Eso es lo que buscó Jesús, hermanos. Él planeó toda esta escena para que ocurriera eso. En el 45 dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Este pasaje, hermanos, está para eso, para que creamos en Él. ¿Por qué Juan introduce esta historia, hermanos? Porque él hace una carta donde los cristianos del primer siglo tenían que escuchar acerca de este milagro, porque es una realidad que existe la muerte. No habían tantas resurrecciones, hermanos, y en la Biblia no se registran tantas. Elías y Eliseo resucitaron personas, uno cada uno, pero de ahí en adelante Jesús resucita y se narra a estas 3 personas en los evangelios. Yo sospecho que han de haber sido pocas las personas que Jesús resucitó, aunque Juan dice, hay tantas cosas que Él hizo que no caben en este libro, pero ¿por qué nada más tenemos registrado 3 resurrecciones? ¿Y por qué Juan quiso agregar esta que está al final de su ministerio? Porque es importante, hermanos, entender la profundidad de esa declaración. Jesús es la resurrección. Jesús tiene compasión por las personas también en el duelo. Jesús da esperanza, hermanos. Ahora ellos pudieron comprobar cosas que ya Jesús les había enseñado. Ahí mismo en ese evangelio de Juan, pero en el capítulo 6, les leo el versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso había sido una enseñanza, hermanos, pero no habían visto un adelanto de ese poder. Ellos podrían decir, pues ese es un maestro que dice declaraciones sorprendentes, pero nunca les había dado ese adelanto. ¿Por qué? Porque sabemos, la condición de Lázaro era diferente. Para ellos, alguien con un cuerpo descompuesto, que huele mal, que en la tradición de los judíos ya tenía 4 días donde ya no estaba el espíritu con él, dijeron, ahora sí ya es imposible resucitar. Pero Jesús, hermanos, cuando da esa orden, es una sospecha mía, ¿no? En el momento que platica con sus hermanas y dice, yo sabía que tú me habías escuchado. Yo creo que desde ese momento ya estaba despierto Lázaro, pero estaba ahí encerrado. Y por eso nada más muevan la piedra y sal fuera. Sal fuera. Entonces él yo creo estaba como un sueño muy largo. A lo mejor esa fue su experiencia y de repente se levanta y pues ¿dónde estoy? Y ya ve luz, pues ya salgo. Y eso es lo grandioso, hermanos, el poder de Jesús que a través de su palabra da vida. Ese es el instrumento que Él usó para crear. Y todo ese cuerpo descompuesto que estaba ahí volvió a funcionar, todos sus órganos, sus células, todas las conexiones que tenían que estar en el cerebro, en los nervios, volvieron a funcionar, hermanos. Así que esa fue la prueba del gran poder de Dios. Dios se glorificó porque ahí creyeron. Y yo creo que eran bastantes personas, ¿verdad? Ese es el objetivo, hermanos, de la palabra de Dios. No hay muchas resurrecciones a lo largo de la historia de la humanidad. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo puedo glorificar a Dios con todo lo que hago. Entonces fue ese adelanto. Es inevitable, como veíamos al principio, la muerte es tan segura que te da toda la vida de ventaja. Pero cuando llegue, yo venzo la muerte. Vamos a terminar el último punto, la reacción a esa afirmación de yo soy la resurrección. El versículo 46
Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que, siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Esa fue la reacción, hermanos. Ya era la recta final de su ministerio. Eran demasiados milagros los que Jesús había hecho. Pero este fue tan glorioso que dijeron, esto ya se salió de las manos. Y el sumo sacerdote, tal vez razonando en su sabiduría, les está diciendo, definitivamente lo tenemos que matar. ¿Por qué? Porque esto es interpretado para el gobierno y para ellos más que nada, es como un golpe de estado a Roma. Hay otro rey y como se dice ser llamado judío, pues vamos a aniquilarlo porque es lo que hacía ese imperio. De todos los que ya hemos conquistado, hay alguien que se quiere levantar contra Roma, los aplastamos, los desaparecemos. Y ellos tenían ese miedo. ¿Por qué? Porque nunca habían entendido que Jesús no vino a gobernar políticamente, Él vino a gobernarlos con corazones, a cautivarlos, a que creyeran en Él. Así que debían de matar a Jesús para evitar todo eso. Y él profetizó, se dice, ¿verdad? Este sumo sacerdote, el que estaba en el curso en ese año. Y esos, hermanos, son los planes de Dios que se manifiestan a través, pues, de las personas que Él quiere. Este sumo sacerdote no amaba a Jesús, no creía que era el Mesías, pero sin embargo, Dios, dice Juan, escribe, Él profetizó de que esto iba a pasar. Pero hace una declaración importante, hermanos, dice, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que se refiere, hermanos, a la salvación de toda la humanidad. Cuando nosotros vemos acerca de los comentarios y cómo fechan al Evangelio de Juan, casi todos están de acuerdo que se escribió cerca del año 90 después de Cristo, tal vez unos 50 años después de la muerte de Jesús. Pero nosotros cuando fechan el libro de los Hechos, lo fechan en el año 63 después de Cristo. O sea que unos 30 años después se escribe este evangelio. Así que, hermanos, ya había pasado todo lo que usted se encuentra en el libro de los Hechos, que era la evangelización de los gentiles. Cómo el evangelio se esparció, todo eso en el capítulo 15, cuando están teniendo hasta ese concilio de decir, oye, están convirtiéndose muchos gentiles, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen que guardar la ley o no? ¿Por qué, hermanos? Porque ya habían creído, ya estaban viniendo desde lejos todos aquellos, lo que tuvimos hoy en la lectura, en el capítulo 11 de Hechos. Por fin llega el evangelio a un centurión rumano, ¿verdad? Aquellos donde Pedro recibió la visión son inmundos. Y Dios dice, no, no son inmundos. Ellos tenían que creer. Y es lo que dice Jesús. Dice Juan en este evangelio, Él profetizó que era necesaria la muerte para hacer uno todo aquel que tenga raza, lengua distinta. Vamos a hacer uno en nuestro Señor Jesús. Y eso es glorioso, ¿verdad? Eso iba a traer gloria. Terminamos en el versículo 54 al final. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces dijeron, ya nada más lo vean, porque a él le gusta mucho venir a las fiestas. En cuanto alguien lo vea, nos van a decir, lo apresamos y lo matamos. Y esa es la reacción. Esa es la reacción de todo lo que Jesús afirmaba ser, la luz de este mundo, el pan de vida, la resurrección. Ellos lo rechazaron. Lo vamos a matar. Así que de nuevo ese es el rechazo de los líderes a otra declaración de yo soy. Satanás, hermanos, trabaja incansablemente para ocultar esto a la humanidad. Vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Estamos en la historia del apóstol Pablo cuando predica en Atenas. Y fíjese, esto es bien interesante porque nosotros a veces perdemos de vista de qué tan importante es la resurrección. Cuando tú crees en la resurrección hay esperanza. Y por eso mismo te vas a aferrar a Dios y a la persona de Jesucristo, porque dijo, yo soy la resurrección. A través de mí solamente se puede tener la vida. Y el apóstol Pablo da un mensaje a unas personas paganas que tenían infinidad de religiones. Es esa ciudad, Atenas, donde dice, hay tantos ídolos, o sea, creen demasiadas cosas. Pero fíjense, cuando él está explicando todo el evangelio, está hablando de que tenemos un solo creador, llega al punto donde habla de que tenemos que humillarnos y confesar y que vamos a ser juzgados por una persona que es Jesús. Todo eso se termina y déjenme, les leo los versículos 32 al 34. Cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, lo escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces, hermanos, la resurrección no es un tema cualquiera que Satanás lo tiene descuidado. Él ha logrado y él lo que más quiere hacer es que toda la humanidad se burle de la resurrección. Que se le haga algo fantasioso. Porque estas personas lo llevan al Areópago, un teatro donde les encantaba escuchar de nuevas religiones, pero dijeron, no, eso ya. Eso es una locura. Hemos creído tantas cosas, pero la resurrección, que vuelvas a vivir y luego a través de solamente una persona, eso, hermanos, persiste hasta el día de hoy. Es algo que seguramente muchas personas no reflexionan acerca de la muerte y si existe la resurrección o cómo se logra. ¿Por qué? Porque desconocen a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección. Así que solamente se pueden tener dos reacciones. O crees esto o lo rechazas. En este pasaje, en Hechos, fíjense en el 33, Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ellos, hermanos, como había dicho Jesús en Juan, si tú crees, aunque estés muerto, vivirás. Lázaro creyó y en ese momento estaba muerto y Jesús apuntaba más a la resurrección eterna. Pero si tú estás con vida y también crees en mí, también a ti te voy a resucitar. Y ahí es donde entendemos, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino seguro de esa eternidad? Y terminamos con estas preguntas. ¿Responderás creyendo o no? Porque eso va a ser lo que produzca un verdadero consuelo en tu vida cuando pierdas un ser querido o cuando tú mismo estés cerca de la muerte. Solamente creer que Jesús es la resurrección te va a traer esperanza. ¿Responderás creyendo o no a esa afirmación de Jesús? Dice, yo soy la resurrección. En eso va a depender todo el destino de tu eternidad. Lo que decía Daniel, unos van a despertar para esperanza, ¿verdad?
pero otros para una condenación eterna. Y tenemos que compartir eso, hermanos. La resurrección es una persona. La resurrección es Cristo y es el único que se atrevió a decir semejante declaración. En ninguna religión alguien dijo algo similar. Yo soy la resurrección. Así que compartamos esto, hermanos, para que tengamos esperanza. Señor bendito, gracias por este mensaje que nos has traído y gracias porque nos muestras tantas cosas. Y sobre todo que Jesús se dolía de los estragos de la muerte en este mundo. Pero sin embargo, Él pudo demostrarle a esas personas que Él era capaz de resucitar a alguien físicamente, calmar ese dolor, traer esperanza, pero ellos solamente tuvieron una pequeña probada, Padre. Lázaro volvió a morir. Pero cuando experimentemos la resurrección final y te podamos ver cara a cara, ese consuelo enjugará toda lágrima, Señor. Y queremos ser una iglesia así, Señor, que realmente creamos en la resurrección y te anhelemos, Padre. Gracias porque estas simples historias, Señor, así las utilizó Juan, simplemente para que las leyeran los cristianos de su época y tuvieran esperanza. Y nosotros queremos creer eso, Señor. Produce esa fe y fortalece la vida y el corazón de mis hermanos que aún estén batallando en duelos o que estén próximos a ellos o que estén cercanos a alguien que vaya a tener un duelo por una pérdida. Úsalos como instrumentos para que ellos también vayan a consolarle. Que esta escritura, Señor, inunde nuestros corazones para también nosotros vivir con esperanza y saber que todo lo que tenemos aquí vale la pena, Señor. Sufrir por ti, vivir por ti, entregarnos todo a ti, Señor. Gracias porque tú eres la resurrección. Y tú no nos vas a dejar, Señor, en un lugar de condenación o la vida no se termina aquí, sino que tú quieres, Señor, que estemos una eternidad contigo. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú hiciste estos adelantos para que creyéramos y puedan pasar más personas a los lados de la eternidad. En Cristo Jesús te adoramos. Amén.